capítulo 6, versículo del 1 al 5, vamos a leer, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos? Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, y acudimos a ti, Señor, que eres el dador de la gracia, Dios. Amén. Padre Celestial, Señor, no podemos hacer nada separados de ti, Dios amado. En esta mañana te pedimos, Señor, que tanto a mi persona, Señor, como predicador esta mañana, y a mis hermanos como oyentes, Señor, sea tu gracia dada, Dios amado, para transformar nuestros corazones conforme a tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, acudimos a ti en esta hora, porque esto, Señor amado, es para tu gloria, Dios. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Este versículo, hermanos, este párrafo que leemos aquí en Gálatas, es un párrafo bastante interesante. Me gustaría que pudiésemos entrar un poquito en el contexto en el que el apóstol Pablo habla a los Gálatas en este capítulo. Dice: la motivación de Pablo para escribir a los Gálatas era el de prevenirles contra ese evangelio diferente de los judaizantes que los esclavizaban nuevamente a la ley mosaica, e insistir en la libertad de los que están en Cristo en relación a la ley. Si bien es cierto, lo que han leído aquí el libro de Gálatas, lo ha estudiado seguramente, usted se dará cuenta que desde el capítulo 1 el apóstol Pablo les empieza reprendiendo y les dice: ¿quién les enseñó un evangelio diferente? No es que haya otro evangelio, porque es uno solo el verdadero, pero ¿quién? En alguna parte también dice: ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Para quién los embrujó? Para que ustedes siguieran un evangelio distinto al que yo les he enseñado, al que ha sido revelado. Entonces el apóstol Pablo termina este párrafo diciendo: hermanos, someta cada uno a prueba su propia obra. Hermanos, restaura a aquel que está caído. Lleva la carga de tu hermano que no puede solo. Pero tenemos que entender este contexto. Habían llegado falsos maestros diciendo que era necesario volver a cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés, guardar los días de reposo, guardar las fiestas solemnes, circuncidarse, y etcétera, etcétera, etcétera. Los que han estudiado el Antiguo Testamento sabrán la cantidad de obras que había que hacer, depositando nuevamente la fe de la iglesia de Gálatas en sus obras humanas, sacando la mirada completamente de aquel que era el dador de la vida, de Cristo. Entonces, entendiendo este contexto, nos damos cuenta que la iglesia de Gálatas estaba totalmente confundida. La iglesia de Gálatas había perdido el evangelio que había recibido con tanto amor, con tanta satisfacción. Había sido corrompido. Ya no estaban disfrutando de ese evangelio que solamente provee la gracia de Cristo, la fe y la confianza en la gracia del Señor Jesús. Entonces, por eso es que la motivación de Pablo para escribir la carta a los Gálatas era el de prevenirles contra estos falsos maestros que enseñaban un evangelio diferente, que los judaizaba nuevamente, que los esclavizaba a la ley, y les insistía en la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús en relación con la ley de Moisés. Entonces, en contraste, el apóstol Pablo les ordena a seguir el camino por el cual cumplirán la ley de Cristo. Fíjese, hay algo muy interesante, hermanos, muy interesante. Todo el libro de los Gálatas, hermanos, la motivación que Pablo, el énfasis que Pablo hacía, era de afirmar a los hermanos en Gálatas en la libertad que están en Cristo, que no se esclavizaran nuevamente a la ley de Moisés. Pero es interesante escuchar el último capítulo de Moisés cuando dice, el último capítulo de los Gálatas, que dice: así
cumplirán la ley de Cristo. ¡Wow! Te estás contradiciendo, apóstol Pablo. ¿Qué estás diciendo? No. Me acabas de hablar toda la carta que tú nos has enviado. Me pongo en la mente de los Gálatas y nos dices que debemos dejar de confiar en las obras de la ley de Moisés, y al final terminas diciendo que debemos cumplir la ley de Cristo. O sea, nos quieres atar nuevamente a otra ley. Pero fíjese, vamos a interiorizarnos en esto, hermanos. Paradójicamente pareciera que su intención es sujetarlos a la ley, pero no a cualquier ley, a la ley de Cristo. Es la ley de Cristo, hermanos. Hermanos de Gálatas, no se esclavicen nuevamente a la ley que los condena, porque hay una ley mayor, es la ley de Cristo. Amén. Es la ley de Cristo. Es por eso que en esta mañana el Señor me ha guiado a entender que la idea de este texto es que Cristo es nuestro legislador. Amén. Cristo es aquel que está sentado que en el trono, y que a través de su palabra nos ha ordenado, ¿verdad?, cuáles son sus mandamientos. Es Jesús el legislador, es Cristo aquel que ha venido a darnos la ley, es Cristo aquel que ha venido a darnos su ley, hermanos, que ha venido a elevar. Muchos dicen que Cristo no vino a abolir. Sin duda alguna, no derogó ninguna parte de la ley de Moisés, ni una tilde dijo que pasaría. No obstante, Él la elevó. Es una ley elevada, es una ley nueva, es una ley mucho más completa y maravillosa, que cuando logramos entender, cuando logramos captar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, así pues cumplirán la ley de Cristo. Hermanos, creo que el Señor en esta hora quiere hablarnos en ese sentido. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuál es esta ley? ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo? Y mi intención en esta mañana es tratar en alguna forma, en la medida que la gracia de Dios pueda, tratar de dilucidar y responder estas preguntas. ¿Qué es la ley de Cristo? El Señor Jesús, vemos en los evangelios aquellas ordenanzas especiales que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos. Vemos que el Señor Jesús enseñó sobre cuál es el gran mandamiento, hermanos, el gran mandamiento a cumplir. Y lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 35 al 40, donde le dice a un fariseo que quería tentarlo, dice, y uno de ellos, hablando del fariseo, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese qué interesante, cómo la religión judía, hermanos, estaba tan pendiente de exteriorizar lo que Dios había mandado, tan pendiente de exteriorizar, de cumplir cada una de los mandamientos externos que exigía la ley, pero habían perdido de vista completamente aquello que solo importa en el foro interno del hombre, aquello que es aplicable al corazón del hombre, aquello que el hombre es incapaz de cumplir. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amados hermanos, sin duda que este es el grande mandamiento, pero los fariseos y los judíos de aquel entonces lo sabían de memoria. Es cosa de leer Éxodo 20, los 10 mandamientos, y leemos el primer mandamiento, Deuteronomio 5. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero qué fácil, o qué sacrificio, pero con tantas ganas, me imagino yo, el pueblo de Israel trataba de cumplir todas aquellas cosas que eran externas
todos aquellos mandamientos que tenían relación con el hacer algo externamente, pero habían perdido completamente de vista, habían quedado completamente ciegos respecto a el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, le dice el Señor Jesús, es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese también entonces que el Señor Jesús, antes de entregarse a sí mismo por amor a nosotros, entregó un nuevo mandamiento. Usted dirá, pero esto no es nuevo. Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 33 al 35, donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos, antes de la noche en que iba a ser entregado, antes de la cena, antes de la última cena, Él, con un corazón acongojado, afligido por lo que iba a venir, pero a la vez también entendiendo que esta era la instancia para entregarles a sus discípulos un sello distintivo, les dice lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin duda que el Señor Jesús cumplió hasta cada coma y cada tilde de la ley que exigía la ley de Moisés, la ley judía. Sin duda que Jesús cumplió perfectamente la ley establecida, sin duda. Pero si hay algo que marcó la pasión de Cristo, si hay algo que marcó la vida de nuestro Señor, a quien adoramos esta mañana y le cantamos, es su amor con abnegación por nosotros. Ese amor que lo entregó todo. Ese amor que lo entregó todo, que lo sufrió todo, que lo padeció todo. Como dice 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Ese tipo de amor es el que el Señor Jesús estaba entregando, estaba hablando antes de ir a esa cruz. Hijitos míos, hijitos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Misericordia. Yo pido misericordia. Pido misericordia porque el amor muchas veces enfría nuestros corazones. Y sin ese amor no podemos ser discípulos del Señor. Es el sello distintivo de un hijo de Dios. Es el sello distintivo, es aquello que marca. Hay una canción, no sé si a alguno le gustará aquí, Marcos Vidal, hay una canción que se llama Cristianos, preciosa, que habla, en aquel entonces les llamaban nazarenos, después cristianos, dice. Antes decían, mirad cómo se aman, y ahora decimos, mira cómo se separan. Wow. Es una bofetada directo a la religiosidad de estos tiempos, hermanos. Pero es tiempo, y hablo en mi persona principalmente, es tiempo de que volvamos a centrar nuestros ojos en la persona de Cristo, a centrar nuestros ojos en la ley de Cristo, esa ley maravillosa a la cual estamos sujetos por gracia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. En la misma carta a los Gálatas, en el cual hemos centrado nuestra predicación esta mañana, el apóstol Pablo les exhortó acerca de cómo la ley de Moisés, todo ese cumplimiento, toda esa parafernalia, a lo mejor está mal aplicada la palabra, pero todo eso que había que hacerse externamente, se sujetaba al mandamiento supremo del amor, que es en Cristo Jesús, y lo vemos reflejado en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese
Fíjese qué importante es el amor en el cristianismo. Amén. Qué importante es el amor en los discípulos de Jesús. Qué importante. Tratamos de dilucidar qué es la ley de Cristo. ¿Qué es? Y hemos visto estos versículos y creo que podemos sacar algunas conclusiones. Creo que podemos entender un poco qué es lo que el apóstol Pablo decía. Así cumplirá la ley de Cristo. ¿Qué es lo que quiso decir? La verdad es que la ley de Cristo es el verdadero amor hacia Dios y los hermanos. Y digo el verdadero amor porque hay un falso amor. Hay un romanticismo superficial, subjetivo, que no tiene fruto, hermano. Amén. ¿Cuántos adolescentes hemos escuchado? Y muchos de aquí de nosotros dijimos, quiero estar para siempre con nuestro primer novio, primera novia, quiero estar para siempre con esa persona. No hay nada más chistoso, ¿verdad? Que sabemos que eso nunca resulta. Bueno, hay casos. Pero en la adolescencia, fíjese una cosa, en la adolescencia muchos se juran amor eterno siempre. Llega el momento de y ¿qué pasó? Entonces uno pregunta de repente, ¿es amor? No es amor, no es amor. Mucha gente dice amar, mucha gente que es tan relativo el tema del amor que uno dice, oh, alguno podría decir ama Colo Colo. Así de relativo es el amor en la sociedad actual. Así de relativo es el amor. Hoy amo las pantrucas, diría, las pantrucas de mi abuela las amo. Hemos rebajado esa palabra a tal nivel, hermanos, que no hemos entendido la profundidad que Cristo decía, hijitos míos, ámense los unos a los otros. Pero espérense, no como el mundo piensa que amo hoy día, sino como yo os he amado. Fíjese el parámetro que nos ha dado el Señor. Y hasta qué punto nos ha amado. Cuando el apóstol Pablo en Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, tratemos de entender un poco, este amor del que habla el apóstol Pablo, esta ley de la que habla el apóstol Pablo, no es el amor que hoy día profesa el mundo, no es el amor subjetivo, liviano y superficial que hoy día habla la sociedad actual. Estamos hablando de un amor abnegado, estamos hablando de que la ley de Cristo es el verdadero amor hacia Dios y hacia los hermanos. Es una entrega abnegada. ¿Qué significa abnegada? Sacrificial. Es una entrega que demanda sacrificio. Y aquí hay yo digo palo, hay un palo para mí primeramente, hay un palo para la iglesia, hay un tirón de oreja para cada uno de nosotros, porque de repente nuestros placeres son más importantes que un servicio. Amén. Un placer es más importante, es más fácil estar acostado viendo un partido de fútbol que yendo a visitar a ese hermano que está necesitando de una palabra. Por eso creo que el Señor en esta mañana tiene un propósito especial. Y eso es maravilloso, porque el Espíritu Santo no nos deja ser como somos. El Espíritu Santo tiene que inquietarnos al punto de que reaccionemos y digamos, Señor, quiero fijar mis ojos nuevamente en la ley de Cristo. La ley de Cristo es una entrega abnegada por Dios y su iglesia. La ley de Cristo es la mayor de las leyes divinas. Usted no sirve de nada que usted, como los adventistas, por ejemplo, que tratan de cumplir el sábado, que tratan de cumplir acá, que tratan de cumplir la ley. Algunos otros se quedan con alguna parte de la ley también y cumplen esto a la perfección. Otros judaizantes mesiánicos de hoy día guardan las fiestas, que el tabernáculo, que aquí, que allá, que tocan los chofares, que aquí, que allá. Hermanos, ¿de qué sirve todo eso? Si la ley mayor, la mayor de las leyes divinas es la ley de Cristo. Amén. La ley del amor abnegado, del amor sacrificial. La ley de Cristo es el más grande de los mandamientos. La ley de Cristo, hermanos, y fíjese esto que importante, es el rasgo distintivo de los discípulos de Cristo. En esto el mundo conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Es imposible creernos cristianos sin amar. Es imposible creernos cristianos sin amarnos entre nosotros. Yo sé que de repente llegamos a una congregación y no nos conocemos mucho de nosotros,
Pero añoremos aquella instancia en que podamos compartir los unos con los otros. Añoremos aquella instancia en que podamos conocernos los unos con los otros, en que podamos conocer las flaquezas, las fortalezas, las debilidades de mi hermano, en que pueda conocer aquello que mi hermano tiene, aquello que yo puedo necesitar de él. Recordemos que somos un cuerpo, y la mano no puede decirle al pie: no te necesito. Yo nunca he visto una cabeza caminando sola, hermano. No, necesita de un cuerpo. O sosteniéndose sola, no, necesita de un cuello. No necesitamos los unos a los otros. Y ese es el rasgo distintivo de los discípulos del Señor Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Lo que marca la diferencia. Un verdadero cristiano es aquel que sigue la ley de Cristo. Ahora, ya hemos podido responder la pregunta más o menos de qué es la ley de Cristo. Pero ahora respondamos otra pregunta: ¿cómo yo cumplo aquella ley? ¿Cómo yo cumplo? Sin duda que la palabra que hemos leído en Gálatas capítulo 6 del 1 al 5, el apóstol Pablo nos ha orientado de forma práctica. Nos ha dicho: haz esto de forma práctica, ¿verdad? Como por ejemplo, restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que ha caído. No te puedes quedar quieto, no nos podemos quedar quietos, me incluyo. No nos podemos quedar quietos mirando cómo mi hermano está caído, cómo mi hermano se desliza, cómo mi hermano tropieza, porque esa palabra que usa ahí, si alguno de vosotros, está hablando de un supuesto, de una suposición, es una palabra, un subjuntivo que le llamamos. Hermanos, cuando dice: si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, esa palabra falta no significa un desliz. ¿Sabes? Me equivoqué. Hoy se me salió un properio. No, estás hablando de una caída. La palabra original del griego es un tropiezo feo. Me resbalé y no me rasguñé, me saqué la mugre. Me caí feo. Si alguno de ustedes fuera sorprendido, eso está diciendo el apóstol Pablo, en una caída fuerte, en un tropiezo que lo ha llevado a permanecer caído, porque uno se puede tropezar. ¿Cuál es la tendencia? Fíjese, voy a tratar de ilustrarlo de una forma natural. Cuando uno va caminando y se tropieza, y no fue tan grave, que se levanta rapidito, trata de pasar lo más desapercibido posible. Pero cuando uno se cae y le duele realmente, no se levanta inmediatamente, permanece en el piso un buen rato y dice: me duele. Espiritualmente pasa, hermano. Espiritualmente pasa. Algunos de estos hermanos no están aquí porque se encuentran en alguna de esas condiciones, probablemente. Algunos de estos hermanos se encuentran en un estado decaído, hermano, donde ha tropezado y ha caído y se está cuestionando muchas cosas. Y es ahí donde el apóstol de forma práctica nos dice que cumplir la ley de Cristo significa restaurar a tu hermano con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Es práctico. Otra de las cosas prácticas que nos dice el apóstol Pablo para cumplir la ley de Cristo, es considerarnos a nosotros mismos como susceptibles al pecado. Como susceptibles al pecado. Porque así como mi hermano ha caído, yo estoy tan propenso a caer de la misma forma, de modo que en mi boca no puede haber juicio, sino restauración con espíritu de mansedumbre. Otra forma práctica: sobrellevando la carga de los demás. Esto no es otra palabra sino servicio. Sobrellevar la carga de mi hermano, saber que mi hermano está en necesidad, voy y le tiendo una mano. Saber que mi hermano está sufriendo de alguna forma, voy y trato de apoyar en alguna forma, orando los unos por los otros, apoyando. Si a alguien le falta algo, ahí tenemos que estar, hermanos. Eso, sobrellevar la carga de los demás, podemos resumirlo en una palabra: servicio. Y fíjese una cosa, que podemos servir sin amar. Podemos servir sin amar. No es fácil. Hay muchas fundaciones de aquí a aquí, que muchas personas que tratan de servir sin amar. Pero no podemos amar sin servir. Amén. No podemos amar sin servir. Si decimos amar a nuestros hermanos, no podemos excluir el servicio. Podemos servir sin amar. Podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia para servir a la congregación y no amar. Pero lo que no podemos hacer es amar sin servir. La ley de Cristo siempre nos guiará al servicio, hermanos.
siempre nos llevará a estar pendiente de mi hermano que está al lado, a estar pendiente de mi hermano que no está, que el Señor nos ayude y que esto sea para cada uno de nosotros, personalmente para mí, de mucha exhortación, que pueda traer bendición a nuestras vidas. El apóstol Pablo también nos orienta de forma práctica a cumplir la ley de Cristo, no creyéndonos mejor o mayor que ninguno de nuestros hermanos. Es que yo soy especial, a mí me consideran más. Es que yo soy, es que yo tengo tal talento, es que yo tengo tal buena voluntad. De repente el servicio puede ser un orgullo, de repente el talento puede ser un orgullo, de repente cualquier cosa puede hacer que nosotros nos creamos mayor que ninguno de nuestros hermanos. Y es por eso es que muchas cosas que son nobles en sí mismas tienen un fundamento pecaminoso. Yo puedo estar predicando aquí delante de ustedes, este es un acto maravilloso, pero con pecado en mi corazón, con un espíritu de orgullo, con un espíritu de altanería. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo somos susceptibles a hacer cosas? Eso es lo que les pasaba a los Gálatas, a hacer cosas, pero habían perdido el norte, el amor, hermanos. Habían perdido el amor, habían puesto sus ojos en la ley tradicional que aquellos falsos maestros les estaban imponiendo, y habían sacado sus ojos de la ley de Cristo, la ley que te dice ámense los unos a los otros. ¿De qué forma también el apóstol Pablo nos dice que podemos cumplir la ley de Cristo, sabiendo que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios por su propia vida? Al final del pasaje que leímos dice, cada uno llevará su propia carga. Pareciera que hay una contradicción si no lo interpretas correctamente, pero ahí lo que está hablando es que cada uno dará cuentas a Dios de su vida. De modo que si la caída de mi hermano, de modo que si mi hermano cae, yo no voy a rendir cuentas por él. O sea, me estoy mal explicando, voy a cambiar. De modo que cada uno de nosotros tiene que dar cuenta a Dios por sí mismo al final de todas las cosas. Estar pendiente de la caída de mi hermano y jactarme o hacer leña del árbol caído o no interesarme, eso está mal. Eso no es correcto, porque cada uno, eso crea en el ser humano un orgullo de creerme superior. Yo no he caído de la misma manera que mi hermano ha caído. Yo no he tropezado de la misma forma que mi hermano. Pero mi hermano, cuando somos confrontados muchas veces decimos, pero tal persona, pero tal hermano, pero el pastor, pero tal persona. Hermanos, eso es lo que significa el último versículo que leímos. Cada uno llevará su propia carga delante de Dios. Cada uno tenemos que saber que daremos cuentas por nuestras propias vidas. Entonces el apóstol Pablo nos ha dado de forma práctica directrices de cómo cumplir la ley de Cristo. Se ve práctico, restaurar al que está caído, amén. Considerarnos a nosotros mismos como susceptibles al pecado. Sí, yo soy pecador, totalmente. Sobrellevar las cargas de mi hermano, servir a mi hermano, claro, podemos hacerlo. No creyéndonos mejor, que el Señor nos ayude, espero no creerme nunca mejor. Comparándonos solamente con Cristo, esto es importante. Comparándonos solamente con Cristo, creo que me había saltado. Porque si yo me comparo con mi pastor, si yo me comparo con mi hermano, si yo me comparo con mi esposo, con mi esposa, que muchas veces dentro del matrimonio puede haber personas que se crean más espiritual, esposo que se crea más espiritual que la esposa que se crea más espiritual que el esposo. Hermanos, nuestro norte, nuestra comparación es solamente con Cristo, quien es nuestro mayor ejemplo. Amén. De modo que cada uno dará cuenta por su propia vida. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos ha dado algunas formas prácticas de cómo cumplir la ley de Cristo. Pero ahora yo quiero ir un poquito al contexto inmediato de este pasaje, que nos da luces de una situación sumamente importante, porque nosotros podemos cumplir todas estas cosas. Puedo ser generoso, puedo ser bondadoso y caer en un mero altruismo. Ser una persona bondadosa, ser una persona que da a los demás, pero no a cumplir la ley de Cristo. Puedo volverme una persona muy atenta con los demás, pero no significa estar cumpliendo la ley de Cristo. El sine qua non, lo que hace especial cumplir la ley de Cristo, es la influencia del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Porque la gente se cree buena, porque dona a alguna fundación algo.
El mundo se cree bueno porque hace algo bueno, porque da todo lo posible para su familia, y eso no los hace cumplir la ley de Cristo. Cumplir la ley de Cristo es hacer todo esto bajo la influencia del Espíritu Santo, es servir, es entregarse, es amarse con sacrificio, pero todo esto bajo la influencia del Espíritu Santo. Es por eso que quise que la lectura bíblica anterior del día de la mañana, que tomáramos en cuenta el capítulo 5 del 22 en adelante. Fíjese que la división no tiene mucho sentido. Fíjese que el capítulo 6 no tiene título, porque el párrafo es entero, hermanos. Porque el apóstol Pablo está hablando de lo que es vivir en el Espíritu, de lo que son los frutos del Espíritu, y a continuación les dice de forma práctica cómo cumplir la ley de Cristo. Entonces, no existe una forma verdadera de cumplir la ley de Cristo si no es bajo la influencia del Espíritu Santo. Gálatas 5 del 22 al 25 dice: mas el fruto, y esto es el contexto anterior a lo que estamos hablando, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo lo tengo colgado, algunos de nosotros seguramente lo tiene colgado ahí, ¿verdad? En el comedor, como buenos cristianos que somos, ¿verdad? Pero raramente lo miramos y decimos: chuta, estoy fallando en esto. Pero fíjese el contexto inmediato. Está hablando de los frutos del Espíritu, y a continuación dice: contra tales cosas no hay ley. Está hablando de la ley a la que ellos estaban esclavizados. Si tú tienes esto, no tienes necesidad de estar esclavizado a una ley, porque estás cumpliendo la ley de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estamos hablando de entrega, de sacrificio. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amado, usted ha recibido la vida eterna por las obras que usted ha hecho. Ninguno de nosotros. Hemos recibido la vida por el Espíritu. La vida eterna que hemos recibido nos ha sido dada por el Espíritu Santo. El milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Ni tú, nadie aquí tiene una mayor porción del Espíritu Santo que otro, como algunos neopentecostales hablan de niveles de unción, hermanos. No, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos al Dios, a la tercera persona de la Trinidad en nuestros corazones. Tenemos a Dios mismo en nuestro interior, hermanos, que nos ha dado vida, de modo que si Él nos ha dado vida por su Espíritu, caminemos también por ese mismo Espíritu. No nos olvidemos de vivir. Hay un libro que quiero leer, me lo han recomendado mucho, pero el puro título ya me hace mucho sentido: El Espíritu Santo, el Dios olvidado. No podemos cumplir la ley de Cristo sin tener certeza de que el Espíritu Santo está influenciando en nuestras vidas. Si no, nos volvemos gente bonachona nomás, gente altruista, buena onda, buena persona. Pero el mundo está lleno de personas que se creen buenas, y el punto distintivo, el sello distintivo de los discípulos de Dios, de los discípulos de Cristo, es el amor abnegado. Es el amor que solo es producido por el Espíritu Santo. El primer fruto del Espíritu es amor. Amor. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas. De modo, hermanos, que podríamos caer en una moralidad muy subjetiva o muy superficial al decirnos: hermano, llama a tu hermano, haz esto, haz aquello, haz acá, haz acá, haz acá, para cumplir la ley de Cristo. Podríamos caer en una moralidad superficial si no tomamos en cuenta este punto: que sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la ley de Cristo. Caeríamos en actividades huecas, vacías, porque realmente el amor no estaría. El amor verdadero, el amor de Cristo, no puede ser nacido de corazón de hombre. No nace del corazón del hombre, nace de la intimidad del corazón de Dios, nace de mi relación con Dios. El amor de Dios es puesto en mi corazón a medida que yo estoy más cerca de Él, a medida que yo más navego en los ríos del Espíritu, en la medida que yo más camino en el Espíritu, más el amor de Dios, más estos frutos del Espíritu son manifiestos en mí para poner en obra la ley de Cristo.
El apóstol Pablo también se refiere a la ley del Espíritu. Miren qué interesante. Que nos libera del pecado, en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu, aquella ley de Cristo, no es otra que la ley del Espíritu, que nos da vida en Cristo Jesús y me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. O sea que no existe forma de cumplir la ley de Cristo sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Yo quiero que eso lo pongamos atento, porque podemos caer en un activismo, podemos caer en ser personas buenas, buena onda, pendientes, preocupados de los demás, pero no significa que estamos cumpliendo la ley de Cristo. El sine qua non, lo que hace especial a esto, es la influencia del Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo. Pero ahora, para concluir, ya terminando, ¿por qué debo cumplir la ley de Cristo? ¿Por qué debo cumplirla? Yo creo que esto sería suficiente para responder la pregunta, porque es una orden bíblica. Fíjese que los verbos que utiliza el apóstol Pablo, restaurar, sobrellevar, cumplir, son verbos imperativos. O sea, no son sugerencias, son órdenes. Son órdenes. Para nosotros debiese bastarnos el hecho de que la Biblia así lo manda. El Espíritu Santo inspiró estas palabras y de modo que eso es suficiente para mí, para que yo cumpla la ley de Cristo, para que yo lo haga. Pero fíjese una cosa, yo le quiero dar argumentos aún mayores. Argumentos que son totalmente beneficiosos para nosotros cuando cumplimos la ley de Cristo. ¿Por qué? Primeramente porque es una orden bíblica. No obstante, la iglesia de Gálatas es un ejemplo de las desgracias de apartarnos de la ley de Cristo y dejar de descansar en la obra de Cristo. Fíjese, vamos a ver algunos puntos de las cosas que le aconteció a la iglesia de Gálatas por causa de dejar de lado la ley de Cristo. Primero, los desligó de la ley de Cristo, cayendo de la gracia, como podemos leerlo en Gálatas 5:4. Alguien que me ayude por favor con ese versículo. Gálatas 5:4. ¿Algo lo tiene? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Misericordia. El apóstol Pablo les dijo, en el contexto de la carta, les dice a los Gálatas, de Cristo os desligaste. Te alejaste de Cristo, no cumpliste la ley de Cristo, porque al final la sugerencia es cumplan la ley de Cristo, vuelvan al norte, vuelvan al amor, vuelvan a Cristo. ¿Por qué? Porque todo este falso evangelio que habéis escuchado los ha alejado, los ha desligado de Cristo, han caído de la gracia, han caído de la misericordia de Dios. Algunos dicen que caerse de la gracia es la apostasía, no es así. Caerse de la gracia es confiar, de volver a confiar en nuestro propio mérito para alcanzar el cielo. De Cristo habéis desligado, le dice. Misericordia, hermano. Fíjese qué importante es. Cuando se acaba el amor de Cristo en nuestros corazones, nos desligamos de Cristo, caemos de la gracia. ¿Qué otra cosa podemos evidenciar en la iglesia de los Gálatas? Transformó su amor por Dios, porque al principio ellos amaban a Dios con todo su corazón, amaban a Cristo, glorificaban a Cristo, pero esa falsa enseñanza, el haberse desligado de la ley de Cristo, transformó su amor por Dios en una competencia de moralidad que solo trajo destrucción, como lo leemos ahí mismo en Gálatas 5:15, que dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Bueno, yo quiero aclarar al tiro inmediatamente que los Gálatas no eran caníbales, no se mordían literalmente. Está hablando figurativamente. Os mordéis, sacáis pedazos. No está tu hermano y lo pegas y lo sacas y lo destruyes y hablas mal de tu hermano. Eso se está refiriendo. ¿Por qué? Lo criticas, te comparas con él, hablas mal de él. ¿Por qué? Porque se han alejado de la ley de Cristo. Amén, Señor.
se han alejado de la ley de Cristo. Ya no estamos mirando con misericordia, ya no estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros, ya no estamos restaurando a aquel que ha caído. Porque si os mordéis, dice, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Miren cómo había decaído la iglesia de Gálatas, solamente por haber sacado su mirada de Cristo, por haber sacado su mirada del amor, y estar caminando fuera de la influencia del Espíritu Santo. Otra de las cosas que evidenciamos en la iglesia de Gálatas es que les arrebató, estas falsas enseñanzas les arrebataron la satisfacción de seguir a Cristo. El gozo de la salvación se perdió. Fíjese en Gálatas 4:15, donde el apóstol Pablo les dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está esa dicha de servir a Dios? Yo creo que no hay cristiano que no le pase de repente que cuando se ha desligado empieza a decaer. Ya no es fácil ir a los cultos, ya no quiero estar ahí, me cuesta, ya no me interesa ir a servir. Pasamos procesos así. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ¿dónde está? Le pregunta: ¿dónde dejaron esa satisfacción que antes teníais? ¿Sabe dónde quedó esa satisfacción? Se quedó en el olvido, se quedó en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario a la cual ellos dieron la espalda. Dejaron de centrarse en la gracia que Dios les había dado por medio de la cruz, para empezar a seguir un nuevo evangelio, un falso evangelio. Hermanos, la ley de Cristo es la ley por la cual cada cristiano debe estar sujeto. El apóstol Pablo, no me acuerdo, lo tenía anotado, si me permiten un minuto. En 1 Corintios 9:21, si alguien me puede ayudar, por favor. 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él le dice: yo me hago como que estoy sin ley, a los que están sin ley. Eso no significa que yo estoy sin ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo, dice Pablo. Bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? La que hemos visto ahora, la ley del amor. ¿Qué le parece si leemos una vez más el Gálatas, para terminar con esto? Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y con esto terminamos. ¿Lo tenemos? Ahora, asuma esta palabra como que el apóstol Pablo le está diciendo a usted, como que está hablando a mí. Apliquemos esta palabra. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Quiero terminar dando un énfasis en las primeras palabras de este versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, fíjense lo que dice a continuación: vosotros que sois espirituales. Sin el Espíritu no podemos restaurar a nadie. Amén. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, sin la influencia del Espíritu Santo, no podemos cumplir la ley de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor en esta hora perdón. Amén. Y a la vez que el Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica su palabra. Amado Señor, en esta mañana, Dios, te damos las gracias por este tiempo precioso en tu presencia, Dios. Padre, ningún tiempo en tu casa es tiempo perdido, Dios. Amén, así es, Señor.
Tomamos por ganancia, Dios amado, todo lo que hemos hecho esta mañana, Dios. Glorificarte a ti, bendecirte a ti, Dios. Ofrendar, Señor, algo un poco más que sea, Dios, de todas las bondades que tú nos das, Señor. También tomamos por ganancia este tiempo, Dios amado, de edificación en tu palabra. Y te pedimos, Dios amado, que no nos dejes, Padre Santo, Señor, caer, Padre Celestial, Dios, en la condición que la iglesia de Galacia cayó, Dios. Y si así fuera, te pedimos en esta hora que nos restauremos, Señor, que nos restaures, Señor, que tu amor, Señor, fluya, Dios amado, en medio de esta congregación, en medio de esta comunión, Padre Santo, en medio de la iglesia local a la cual, Señor, pertenecemos. Padre Santo, Señor, que cada uno de nuestros hermanos, Señor, Padre Santo, que no están aquí, Dios, puedan ser restaurados, Señor. Amén. Que cada uno de nuestros hermanos, Señor amado, pueda, Dios amado, asumir la responsabilidad de amar y servir, Dios amado, servirnos los unos a los otros, servir a este mundo que tanto necesita de ti, Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, infinitamente, Dios, por tu Espíritu Santo, Dios, porque nos recuerdan todas las cosas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te agradecemos, Señor. Amén y amén. Yo le bendiga.